Listo. Vamos a ver caída libre de los cuerpos, pero una vez más lo vamos a ajustar a un componente matemático, porque con la matemática se resuelve de manera más eficiente y más rápido y se entiende. Lo primero que tengan como criterio general va a ser lo siguiente. Vamos a ir con la primera forma. Sin olvidarnos, ojo, habíamos visto que la ecuación general para caída libre de los cuerpos que vamos a ocupar para todos los casos, ¿cuál va a ser? Que Y va a ser igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. No se olviden que esta ecuación es la que mejor describe el comportamiento de caída libre de los cuerpos. ¿Estamos claros? Y vamos a hablar de 3 casos particulares que nos van a permitir solucionar casi la mayoría de ejercicios de caída libre de los cuerpos. Y vamos al primer evento. ¿Cuál va a ser este primer evento? Va a ser aquel cuerpo que de alguna manera desde el piso es impulsado con una velocidad inicial hacia arriba, ¿sí?, hasta alcanzar su máxima altura. Y por ende, ¿qué va a pasar? Después, ¿qué va a pasar a este cuerpo? ¿Qué va a empezar a descender? La característica, ojo, matemática, para poder resolver este tipo de ejercicios de caída libre de los cuerpos va a ser la siguiente. Ojo, va a ser la siguiente. ¿Dónde inicia el movimiento? Aquí. ¿Dónde termina el movimiento? Aquí mismo. ¿Sí o no? ¿Está claro? Vamos a hacer el componente para ajustar este fenómeno físico de caída libre de los cuerpos a la matemática. La recomendación va a ser la siguiente. Elegir como origen donde inicia el sistema. Es decir, aquí va a ser el origen de mi plano cartesiano. Y de aquí yo voy a trazar, en este caso, mi coordenada y mi coordenada X va a estar en este caso en el piso. Así lo vamos a manejar de manera matemática. Esto va a estar obviamente para nosotros en metros y esto en segundos. Recomendación, aunque no es una norma. Traten de resolver los ejercicios en metros por segundo. Todo. Y al último transformen si les piden en kilómetros por hora o la unidad que les piden. La recomendación. Pero eso no quiere decir que si ustedes van a trabajar en kilómetros, que todo esté en kilómetros. ¿Sí está claro? Si van a trabajar, todo en metros, en la unidad que vayan a trabajar. Pero se acostumbra a hacer metros por segundo. Ahora, ¿cuál va a ser la gráfica matemática que me va a ayudar a resolver este tipo de ejercicios? Una vez más, voy a dibujar acá al lado el dibujo, no para no contrastar. Voy a dibujar al lado este gráfico, ya para que se vea más nítido el gráfico. Nada más, solo por eso, ¿no? Para que se vea mejor. ¿Estamos? Entonces aquí está la gráfica. Lo que va a simular es que estuvo aquí el objeto, subió, cogió la altura máxima y descendió. ¿Cuál es la mejor gráfica que me va a determinar el desplazamiento con respecto, aquí está mal, con respecto a qué? Tiempo. Al tiempo en segundos. ¿Cuál va a ser esa gráfica? ¿O cuál va a ser esa? Va a ser esta de aquí, miren. Es una parábola. Entonces, ¿qué se ve claramente aquí? Que cuando la bola o el objeto alcance la mayor altura, teóricamente voy a estar acá. Y la ecuación que va a representar este componente físico, ¿cuál va a ser siempre? Va a ser esta de aquí. ¿Sí ven? Entonces, en este tipo de ejercicios, cuando ustedes vean un objeto que parte desde el piso, es lanzado hacia arriba y cae nuevamente, la mejor forma de resolver ese ejercicio, ¿con qué gráfica va a ser? Con esta de aquí, con esta parábola que parte desde cero. ¿Sí está claro aquí? No se olviden que esta ecuación general que está representada acá, que es esta de acá, representa ¿qué? La posición en cualquier instante de tiempo. Y no se olviden que cuando ustedes hagan esto de aquí, representen este ejercicio, lo único que necesitan conocer para obtener la ecuación, ¿cuál va a ser?
la velocidad inicial. Les voy a poner como ejemplo. Supongamos que dice un objeto o un cuerpo es lanzado con una velocidad de 20 metros por segundo. Desde aquí es lanzada con 20 metros por segundo. Para obtener la ecuación que me describa el desplazamiento con respecto al tiempo, ¿cuál es? Esta es la general, ¿no es cierto? Entonces reemplazo. Y va a ser igual, ¿cuánto es la velocidad inicial? 20. T menos un medio de gravedad, ¿cuánto es la gravedad? 9.8 T al. ¿Qué es lo que ustedes tienen que notar? Que esta ecuación, dejémosle más lista, y va a ser igual a 20 T menos 4.9 T cuadrado. Esta ecuación, ojo, me representa esta curva de aquí. ¿Con qué velocidad inicial? Con 20 metros por segundo. ¿Pero por qué tomé esta normativa? Porque el objeto está lanzado ¿desde dónde? Desde el piso. ¿Sí está claro? ¿Y qué me va a describir esto? Supongamos que el ejercicio en física les piden encontrar la altura máxima. En este punto, pongamos el punto T1. Y por ende yo voy a tener, ¿qué voy a tener aquí? Teóricamente la altura máxima, o en este caso voy a poner Y máximo. ¿Cuál es la ecuación que me va a permitir detectar directamente esa altura máxima? Es esta ecuación, si se dan cuenta. ¿Qué tengo? Lo único que tengo que conocer, ¿qué es? El tiempo. Yo reemplazo el tiempo aquí, ¿y qué voy a encontrar automáticamente? ¿Por qué? Porque este punto, matemáticamente hablando, ¿qué va a ser igual? T1, Y máximo. Y en matemáticas, si tú conocías T1 y conoces la ecuación, ¿qué acabas de encontrar? Y máximo. ¿Sí está claro hasta ahí? Supongamos que les piden acá el tiempo. Dice que yo les da este tiempo 2. Y les pide, ojo, la posición en ese punto. Una vez más, va a ser acá. Mira. ¿Y este punto cuál va a ser? T2, pongámosle un Y2 aquí. ¿Sí ven? Si les dan el tiempo T2, ¿pueden encontrar Y2? Pero aquí hay que tener mucho cuidado en algo. ¿Qué es lo que van a darse cuenta? Si yo reemplazo el tiempo T2, de hecho encuentro Y2. Pero supongamos que me dan ahora la altura Y2, o sea, me dan este valor. Este Y2 yo les reemplazaría aquí, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que pasa con estos dos? Que ahora yo voy a tener ¿qué? ¿Cuántos tiempos van a tener ustedes? 2. Y es lógico, porque cruza aquí matemáticamente hablando, cruza en este punto y también ¿dónde? Acá. Por eso es que hay dos soluciones. Pero en este enfoque, si me piden T2, ¿cuál solución cogerán para T? ¿La mayor o la menor? La mayor, porque está acá, la menor está acá, y la que yo estoy necesitando en este momento, ¿cuál es? La mayor. ¿Se entendió? Entonces, para este primer caso, van a hacerlo cada vez que sale un objeto desde el piso hacia arriba. ¿Está claro hasta ahí? Vamos al segundo caso. El segundo caso va a ser, vamos a hacer el ejemplo ahora, vamos a suponer que ahora se deja caer desde esta posición, en cambio, se deja caer un balón. ¿Ya? O no, hagamos del otro caso más bien, que sea este. Dejémoslo ese como el tercer caso, ¿ya? El segundo caso va a ser cuando alguien desde aquí, desde esta altura, va a lanzar un objeto hacia arriba. Hacia arriba. Y de ahí, obviamente, regresa y colisiona ¿en dónde? En el piso. Es decir, alcanza su altura máxima y vuelve por la misma vía y cae en el piso. Ah, se me olvidaba en el caso 1. Por criterio general, si yo tengo la velocidad inicial aquí que salió de 20 metros por segundo, por ser, ojo, característica del movimiento, es uniforme esto porque la gravedad es constante. Cuando es uniforme, si ustedes tienen la velocidad en este punto, sabemos que la velocidad, ¿para dónde está dirigida en este momento? ¿Para dónde va el objeto? Para arriba, por ende la velocidad es positiva. Pero cuando cae, es decir, cuando cayó, es decir, va a estar acá, ¿sí o no?
¿Qué velocidad va a tener? Va a tener la misma de acá, pero con signo contrario. Repito, si tú conoces esta velocidad con la que salió en el mismo punto, pero al otro lado va a ser la misma velocidad, pero ¿con qué signo? Negativo, porque está ahora acá yendo. ¿Sí está claro? Pregunta, si yo dijera o calcularan ustedes la velocidad aquí, esta velocidad, ¿qué va a ser? Va a ser una velocidad dada, pero va a estar ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Pero va a ser o no va a ser la misma velocidad acá? Sí, pero ¿con qué signo? Contrario. ¿Sí se entendió? Eso se da porque es uniforme. ¿Sí está claro el concepto hasta ahí? Ya, ahora sí vamos nuevamente acá. Estamos, el objeto lanza de aquí hacia arriba, ¿no es cierto? Y se deja caer. La recomendación en este ejercicio es que ustedes elijan el eje cartesiano, el origen, en donde inicia el movimiento. ¿Dónde inicia el movimiento? Aquí, ¿sí o no? Entonces aquí voy a trazar mi eje cartesiano, miren. Para hacer el componente matemático. Pero ahora, ¿cuál es la ecuación que rige la caída libre de los cuerpos? Es esto de acá, ¿no es cierto? Entonces otra vez dibujo ¿qué? La parábola. Bueno, dibujémosle hasta donde estaba la altura máxima más o menos, que era por aquí. Hasta donde alcanza el balón, ¿no? Un poquito más faltó. Ya, ahí. Listo. Supongamos que este edificio hasta donde es lanzado, hasta allá, tiene una altura h. ¿Sí o no? Si yo le estoy anexando al componente matemático y estoy graficando en este caso, el desplazamiento con respecto al tiempo, cuando resuelvan este tipo de ejercicio, no se olviden el siguiente detalle. Primero, que ustedes el piso lo tienen aquí. Por ende, voy a poner un ejemplo para que se note mejor. Supongamos que el objeto una vez más es lanzado con 20 metros por segundo y de una altura del edificio de 30 metros. ¿Qué es lo que hay que considerar eso de ahí? Bueno, aquí no estamos considerando esta altura de la persona, no, pero vamos a asumir que es 30 metros hasta ahí. Lo que me interesa, ¿qué es lo que deben hacer ustedes para entender el componente matemático? Primero, si yo hablo del componente matemático, yo sé que de aquí a acá la altura es 30 metros, por el ejemplo. Pero cuando ustedes aterrizan en la matemática, aquí no pueden poner 30. ¿Cuánto deberán poner ustedes? Menos 30. ¿Está claro? Cada vez que ustedes se enfrentan a un ejercicio de caída libre de los cuerpos que tenga una altura, este concepto no se olviden. Es más, voy a ponerle acá. Conociendo, es decir, aquí, menos 30. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, la ecuación para aterrizar acá, la ecuación que va a servir aquí, una vez más va a ser y igual, ¿cuánto vale la velocidad inicial para este ejemplo? 20 t menos 9.8 dividido para 2, 4.9 t cuadrado. Miren, esta ecuación, a pesar que es la misma de allá, es la que va a graficar esta ecuación para nuestra matemática. ¿Pero para qué me va a servir? Ojo, siempre, cuando ustedes están trabajando en física, siempre procuren que les queden las dos variables de los ejes, es decir, les quede y y les quede t. Si les queda otra variable, ya vamos a recurrir a nuestra segunda intención, que es la velocidad. Pero primero estoy con el criterio general. Entonces, esta ecuación traza esta gráfica. Si les pidieran, ojo, el ejercicio, les pidieran en algún caso, una vez más la altura máxima aquí, ¿qué es lo que deberían hacer ustedes? Una vez más, cogen, y aquí estaría el tiempo, ¿no es cierto? Llamemos del tiempo 1. Acá sería, una vez más, voy a poner que sea mi y máximo. ¡Ojo! Este punto, si fuera matemáticas, ¿a qué va a ser igual? A T1, y máximo. Pero aquí hay que considerar algo. Si yo les doy T1, ¿encuentran o no encuentran y máximo? Sí. Pero tienen que acordarse que ustedes el origen lo están haciendo acá. Por ende, si les pide la altura máxima, debe ser con respecto a ¿quién? Al piso. Por ende, ¿qué habrá que hacer?
El dato que ustedes encuentran, ¿qué tendrán que sumar? La altura. Porque ahí se ve claramente que ustedes lo único que encuentran es de aquí hasta acá matemáticamente. Y le suman esto de acá y ahí se están en el piso. ¿Se entendió? En este tipo de ejercicios siempre va a pasar eso para encontrar la altura máxima. ¿Me dan el tiempo? ¿Y puedo encontrar sí la altura? Sí, pero no encuentro la altura. Lo que yo encuentro es la posición máxima. Si yo quiero encontrar la altura, tiene que ser respecto al piso, por ende tendré que sumar la altura h. ¿Sí está claro? Otra cosa. Si yo sé la velocidad con la que partió, en este caso es 20 metros por segundo, ¿cuánto va a ser la velocidad en este punto mismo? Va a ser la misma, pero con signo contrario. Otra cosa adicional. Supongamos que a mí me piden el tiempo aquí. Es decir, el tiempo que demora en llegar ¿a dónde? Al piso. Lo único que tienen que hacer ustedes es esto, miren. Una vez más, llámenle a esto, pónganle un nombre T2. ¿Cuál es el punto matemáticamente hablando aquí? Sería, ¿en X cuánto? T2. ¿Cuánto en Y? Menos 30 para el ejercicio. Muy bien. Entonces, este punto lo único que hacen es reemplazar acá. Si ustedes reemplazan, les quedaría como menos 30. Acá voy a poner, no, menos 30 igual a 20 T. ¿Por qué no voy a poner este T2? Por una sencilla razón. No porque no vaya a obtener T2. El problema es que si esto aterrizo a la matemática y yo grafico completamente, estaría acá. ¿Y qué hay acá? Otro tiempo. ¿Y qué tiempo me va a salir cuando yo resuelva? Negativo. Cuando yo resuelva este sistema al resolver, me va a salir este tiempo T2 que yo necesito y me va a salir también este tiempo que va a ser negativo. ¿Cuál van a elegir ustedes? El positivo. Por eso es que aquí no lo voy a reemplazar con este T2, porque sé que me va a dar las dos soluciones. Entonces sería menos 20T menos 4.9 T cuadrado. ¿Sí ven? Y con esto yo tengo que hacer por fórmula general y me va a salir este tiempo T2 y este tiempo T1. ¿Sí está claro hasta ahí? Esto es el segundo método que ustedes van a encontrar en muchos ejercicios cuando libremente desde una altura h lanzan un objeto. ¿Está claro? Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. ¿Está claro? Preguntas. Segunda forma. Vamos a la tercera forma que también se van a encontrar ustedes. La otra forma es cuando, ojo, un objeto, llamémosle de una altura h, es dejado caer hacia el piso. Hagámosle un poco más grande, ya, pero para que se vea mejor. No se nota muy bien aquí, voy a hacer más grande, ¿ya? Voy a hacer un edificio más grande. Bueno, intento dibujar un edificio, ¿no? Disculpen los que nos ven, pero el jardín en el que estuve no fue tan bueno. Solo me enseñaban integrales y derivados. Por eso, ya. Entonces ahora el objeto solo se deja caer, es decir, de aquí, ¿qué pasa? Va al piso. Nada más, es decir, el fenómeno ¿qué es? Esto. ¿Está claro? Se deja caer. Cuando ustedes tienen este fenómeno, una vez más de una altura h, la gráfica para hacerlo de la manera matemática, ¿dónde van a poner el eje cartesiano? Lo van a poner donde inicia el movimiento. ¿Dónde inicia el movimiento? Donde empieza a caer el objeto. Por ende, ahí, ojo, ahí yo comienzo a dibujar mi eje cartesiano. Entonces aquí voy a trazar mi eje cartesiano. Pongámosle este 3 un poquito más arriba. Dibujo mi eje cartesiano. Miren. Eso. Y eso. Aquí está T en segundos. Y aquí está Y en metros. Miren. Ojo, pero la gráfica para aterrizarlo matemáticamente sigue siendo esto. Pero con una ligera diferencia. Que ahora ustedes matemáticamente la van a graficar así, miren. La grafican así. Es decir, solo una parte del ramal. Aquí está el piso. No se olviden que aquí está el piso. Miren. Ahí. ¿Ya?
Y una vez más, si en este ejemplo yo digo que la altura es igual a 30 metros, como en el caso anterior, ¿cuánto va a ser en este punto de aquí? ¿Cuánto va a ser aquí? Muy bien, menos 30. Muy bien, parece que nos vamos entendiendo. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero saber, ojo, yo quiero saber el tiempo que demora en impactarse, una vez más trazo, ojo, trazo, y tengo aquí mi tiempo T1. Pero aclaremos algo. En este fenómeno, cuando se deja caer, ¿cuál es la velocidad inicial implícita? La velocidad inicial implícita es 0, porque se deja caer. Cada vez que ustedes escuchen que se deja caer, automáticamente asocien que la velocidad inicial es igual a 0. Y una vez más, reemplazan en la ecuación general. ¿Y cómo me va a quedar mi ecuación? Me va a quedar y igual a ¿qué? A menos 4.9 t cuadrado. ¿Por qué? Porque este término se hace 0. Y esta ecuación representa este movimiento. ¿Está claro? Ahora, si me pide el tiempo T1, yo ubico matemáticamente este punto. ¿Y a qué va a ser igual este punto? A T1 menos 30. Y lo único que hago una vez más es reemplazar en esta ecuación ahora. ¿Cómo me va a quedar ahora? Menos 30 es igual a menos 4.9. Voy a poner T cuadrado porque una vez más yo sé que me va a salir la T1. Y matemáticamente hablando, ¿qué más me va a salir? Me va a salir una T de acá que es negativa. ¿Cuál tomarán ustedes? Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí? De estas tres formas, por lo general, se van a topar en ejercicio. Ya voy a hacer unas variantes adicionales, pero es lo que más se ocupa. ¿Cuál es el resumen de esta primera parte? Cada vez que ustedes identifican un objeto que nace del despiste, esta es la gráfica matemática que ustedes deben hacer. Viene un movimiento que lanza desde un edificio, desde un árbol hacia arriba, ojo, vertical hacia arriba, esta es la matemática que les va a acompañar. Y cuando se deja caer, esta va a ser la matemática. Ahora, vamos a analizar el caso de la velocidad. ¿Qué aprendimos nosotros de la ecuación general del desplazamiento desde el tiempo? Si yo quiero obtener la velocidad, ¿qué aprendimos de manera general? Que debemos derivar. Vamos a derivar esta ecuación por esta forma, ¿ya? Esta es la ecuación 2. Si yo derivo esta ecuación, la derivada de y con respecto al tiempo, ustedes saben por concepto general, lo que termino obteniendo es la velocidad. En este caso, ¿la velocidad en qué eje va a ser? Obviamente, ¿en dónde se está haciendo el movimiento? En Y. Entonces hay bibliografías que aquí le ponen velocidad en Y y acá también velocidad en Y. Velocidad inicial en Y y velocidad en Y. Yo lo voy a tratar como velocidad nada más en este momento. Pero ustedes saben que está yendo en el eje Y. Ahora sí, yo derivo. Ojo, la velocidad inicial es una constante. Por una variable, la derivada, ¿qué me daba? La velocidad inicial. Menos. Si yo derivo todo esto, ¿qué es? Es una constante. Entonces, sale la constante menos un medio de gravedad. ¿Y la derivada de t cuadrado cuánto era? 2t. Muy bien. Parece que nos vamos entendiendo. Ahora, este 2 se elimina. ¿Y qué me termina quedando en esa ecuación? Me termina quedando menos gravedad por tiempo. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Ahora sí. Si bajo este concepto, y para que se vea de mejor manera, yo lo voy a dejar así. Esta parte es muy importante para ustedes, pónganlo atención. Me queda que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¡Ojo! Si ustedes, de alguna manera, desean ocupar sin fórmula o hacer sin derivada, aunque, ojo, no se olviden una vez más, que el concepto de la derivada nos permite encontrar cualquiera que fuera la ecuación del desplazamiento sobre tiempo, yo siempre voy a obtener la velocidad. Ahora, si hay alguien que no sabe derivar, si quiere trabajar con fórmulas, esta va a ser la principal y esta va a ser también la segunda ecuación principal. ¿Por qué?
Hace un momento decía que esta ecuación me puede dar ¿qué? Me puede dar ya sea la posición solamente conociendo ¿qué? El tiempo. Yo puedo hacer la posición acá si sé el tiempo. Yo puedo saber la posición acá si sé el tiempo. ¿Sí está claro eso? Sí. Ahora, con la segunda ecuación, yo puedo saber la velocidad en cualquier punto de esta gráfica. Eso quiere decir que si hay un ejercicio que les pide, y a eso quiero llegar, supongamos, no pongamos porque esto es más fácil porque va a ser la misma de acá, ¿sí o no? Supongamos que me pide aquí la velocidad en el punto T2. ¿Qué es lo único que tengo que saber yo? De cierta manera, esta ecuación me dice que puede ser la velocidad donde yo quiera. En este caso, si yo quiero saber la velocidad en este punto, ¿qué necesitan conocer ustedes? ¿Qué necesitan conocer? T2. Y no se olviden que esta ecuación lo único que representa matemáticamente hablando, ¿qué es? Es la ¿qué? La tangente a esta curva. Repito, si yo derivé y sabiendo que la derivada es la pendiente, lo que ustedes dicen, no es menos cierto que es una recta que se grafica en el punto que yo necesito. Pero físicamente hablando, basta que yo tenga esta ecuación y conozca el tiempo, yo puedo encontrar la velocidad en este punto. ¿Sí se entiende? Supongamos que hace un momento calculé el tiempo aquí. ¿Cuánto es la velocidad por concepto aquí? La velocidad es 0. Si en este punto la velocidad es 0 y yo reemplazo en la ecuación que me dice, ojo, en cualquier instante de tiempo yo puedo saber la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad en este caso en T1? En T1 la velocidad es 0. ¿Sí o no? Y si yo reemplazo este T1 acá, es decir, este criterio de que la velocidad en T1 es igual a 0 y reemplazo sería 0 igual a velocidad inicial menos gravedad, ¿qué tiempo voy a obtener? Tiempo T1. En pocas palabras, en ejercicio de caída libre de los cuerpos, cuando estoy en la máxima altura, a sabiendas que la velocidad es igual a 0, yo puedo ocupar la ecuación general que me describe la velocidad en cualquier instante de tiempo. Yo puedo reemplazar este 0 acá, por ende lo que voy a terminar obteniendo es el tiempo donde se produce esa velocidad igual a 0 y donde se produce la altura máxima para este ejercicio. ¿Y en el caso de no ser 0? En caso de no ser 0 es porque usted no está acá, seguramente está por acá. O sea, es el fenómeno de caída libre de cuerpos, siempre es eso, porque cuando usted lanza un objeto hacia arriba, ¿qué pasa? Siempre hay un techo más alto donde la velocidad fue igual a 0, es decir, ¿cuándo no va a ser 0? Seguramente usted estará acá en la gráfica. Está claro, cuidado, este es el concepto general y así va a ser. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas? Ninguna. Vamos al caso de acá. En el caso de acá se aplica exactamente lo mismo el criterio de acá. Ahora, si yo quiero saber en este punto la velocidad, ¿no es cierto? Dejémosle listo de una vez esto derivando. ¿Cómo me quedaría la ecuación general aquí de la velocidad para este ejercicio con estos datos? Velocidad va a ser igual a 20 menos 9.8 T. Y esta ecuación me va a describir ¿qué? ¿Qué me va a describir? La velocidad donde ustedes quieran. Lo único que necesitan conocer, ¿qué va a ser? El tiempo. ¿Sí está claro? Vamos al caso de acá. Una vez más, la velocidad aquí, ¿cuánto va a ser por concepto? Va a ser igual a 0. Y de igual manera se va a aplicar el mismo criterio de acá. Es decir, si yo necesito calcular T1, ¿qué voy a necesitar? Una vez más, cojo la ecuación general, ¿no es cierto? Y sé que en este punto más alto, esta ecuación esta vez, ¿cuánto va a valer? 0. Por ende, conozco esto, lo único que desconozco es que esté 1, por ende voy a encontrar el tiempo en mi altura máxima, el mismo concepto de acá. Pero ahora, vamos acá, que es lo que me interesa. Supongamos que me pide la velocidad de impacto, que no la conozco.
¿Cuál es la ecuación que me puede describir en cualquier instante de tiempo la velocidad? Es esta ecuación. Que si va mi ejercicio, que era esta ecuación de acá, derivando, ¿cuánto me queda? Me queda que la velocidad va a ser igual a ¿qué? A 20 menos 9.8t, la misma de acá, ¿sí o no? Ahora, si yo quiero saber la velocidad de impacto, ¿cuál es la ecuación que me permite determinar la velocidad donde yo quiero? Es esta de aquí. Por ende, si yo conozco la ecuación, lo único que necesito conocer es ese punto con respecto a esa velocidad. Es decir, aquí yo necesito conocer la velocidad, pero estoy seguro que el tiempo, ¿cuál va a ser? T2. Es decir, para yo determinar la velocidad en este punto, lo único que necesitan conocer, ¿qué es? T2. Porque basta que yo represente el tiempo T2. Con esta ecuación yo estoy calculando la velocidad en este punto. ¿Y de dónde va a salir T2? De lo hace un momento que hicimos. Nosotros resolvemos esta ecuación y se acuerda que encontrábamos T2. Y no hago nada más que reemplazar este T2 en esta ecuación general y voy a obtener la velocidad en este punto, que en este caso es la velocidad de impacto. ¿Sí está claro? Miren que es tan sencillo que como la matemática le encontraste T2, lo único que hago en la otra ecuación es reemplazarlo nada más. ¿Está claro hasta ahí? Ya. Vamos con el último caso de acá. Este es todavía mucho más sencillo. Porque en este caso, si me pide la velocidad aquí, con esta ecuación yo ya acabé de encontrar mi T1, ¿sí o no? Y encuentro este tiempo T1. Si yo quiero encontrar, ojo, la velocidad en este punto, ¿qué debería haber hecho esta ecuación? Derivarla, ¿no es cierto? Y derivando, ¿cuánto me sale? Velocidad es igual a menos 9.8 ¿de qué? De t. Y con esta ecuación yo puedo calcular una vez más la velocidad donde yo quiera. Pero en este caso, ¿dónde quiero yo? En T1. Como ya encontré T1 en el caso anterior, ¿qué es lo único que hago? Reemplazo. Y lo que termino encontrando es la velocidad, en este caso, de impacto. En pocas palabras, en cualquiera de estos casos, al tener yo estas dos ecuaciones, yo puedo conocer donde yo deseo, en este caso el desplazamiento y en este caso, ¿qué? La velocidad. Basta con encontrar, ¿qué? El tiempo donde yo necesito. Y si ustedes analizan en todos estos ejercicios, para yo poder sacar el tiempo, ¿cuál ocupé siempre? La primera ecuación. Y para encontrar la velocidad donde yo quiero, ¿qué ocupo? La segunda ecuación. Estos son los casos más generales que se van a dar en caída libre de los cuerpos. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuáles son sus variantes? Que no van a ser difíciles para ustedes si ajustan a la matemática. Es lo siguiente. ¿Qué tal si de aquí, ojo,